Entonces, estos son las dos versiones del perfil. El 2015 tiene más que todo un análisis del sector eléctrico, donde está explicado cómo está estructurado el administrador del mercado mayorista y cómo funciona el mercado, más o menos. Y este otro está más enfocado en un análisis temporal, ¿verdad? Del 2001 hasta el 2016, ¿verdad? Entonces, y tiene el análisis de sostenibilidad ambiental. Ok, entonces, como les había comentado, el objetivo es presentar un panorama general del sector energético con datos estadísticos de producción y consumo. También hicimos un mapeo de todos los recursos energéticos del país y realizar este análisis de sostenibilidad energética utilizando la perspectiva de ciclo de vida. Entonces, la metodología para recopilar la información fue llegar a las fuentes primarias, a los datos estadísticos del Ministerio, de la Comisión de Energía, de la AMM, y bueno, ustedes también pueden ir a esas fuentes, van a ver que hay un montón de información, pero aquí ya está pues condensado, ¿verdad? El Ministerio, por cierto, acaba de lanzar hace un par de meses un portal donde tiene datos estadísticos también. Tiene buena información, pero siempre son limitadas. Y el problema es de que a veces uno quiere utilizar la información, pero te lo dan en PDFs y cuesta un montón, ¿verdad? Entonces nosotros por eso es de que queremos tener disponibles esos datos para que cualquier investigador o persona pueda utilizarlos directamente y hacer sus propios análisis. Y luego el análisis de sostenibilidad de ciclo de vida. Entonces, esta es la estructura del perfil con 5 capítulos, ¿verdad? El primer capítulo solo es el marco conceptual y metodológico. El segundo es el panorama energético de estos 16 años. El tercero solo sobre recursos energéticos fósil. El cuarto es sobre todos los recursos energéticos renovables. Y por último el análisis del Sistema Nacional Interconectado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos utilizando para entender la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad tiene básicamente 3 pilares, ¿verdad? Lo que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, ¿verdad? Si hay sostenibilidad ambiental, pero no hay sostenibilidad económica, entonces no va a ser sostenible cualquier proyecto, cualquier cosa que estemos tratando de llevarlo hacia esa sostenibilidad. Entonces, este es el marco conceptual donde nosotros hacemos un análisis de sostenibilidad ambiental de ciclo de vida, ¿verdad? Considerando todas las etapas, un análisis económico, ¿verdad? Para ver cuáles tecnologías son más rentables y económicamente viables, y un análisis de impactos sociales, ¿verdad? En este perfil solo está el análisis de sostenibilidad ambiental, pero ahorita ya empezamos a trabajar en los indicadores para sostenibilidad económica y social. Entonces, ¿cuál es el panorama energético de Guatemala en estos momentos, ¿verdad? Del 2001 al 2016. Si tienen preguntas, en cualquier momento pueden interrumpir. Este es un gráfico de el suministro de energía primaria. La energía primaria es la energía que no se ha transformado, o sea, que viene cruda desde la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes primarias? Bueno, el petróleo, ¿verdad? Es una fuente primaria, el carbón mineral, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, el biogás, la leña, el bagazo de caña, la energía solar y la energía eólica. Esas son fuentes energéticas primarias que no se han transformado en electricidad, ¿verdad? Sino solamente en energía. Y esta dimensional es barriles equivalentes de petróleo, miles, porque es miles de barriles equivalentes de petróleo. Y esta es una unidad que se utiliza en los estándares internacionales de contabilidad energética, ¿verdad?
También esto se puede expresar en terajoules o en megajoules, ¿verdad? Pero aquí el ministerio lo reporta en barriles equivalentes. ¿Y qué es lo más, lo que destaca de esta gráfica, verdad? Es que, si ustedes se dan cuenta, es durante este periodo de tiempo de casi 16 años, la fuente energética primaria de nuestro país es la leña, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, tal vez está el bagazo de caña que viene, que se produce por la industria azucarera y que se utiliza para generar electricidad. Y de ahí todos los demás son mínimos. Y ahora miremos quiénes son los que consumen. O sea, cuáles son los combustibles que se consumen, ya considerando incluso por ejemplo, los combustibles fósiles. Porque en Guatemala, además de las fuentes energéticas primarias, importamos combustibles fósiles para satisfacer nuestras demandas. Y al compararlo con los combustibles fósiles, la leña sigue siendo el principal energético, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto del país? Si miramos quiénes son los sectores que consumen estos combustibles, vamos a ver que el mayor consumidor es el sector residencial. Luego, en segundo lugar, es el transporte. Entonces, lo que nos indica esto es de que el país tiene un energético que es sumamente ineficiente, ¿verdad? Porque la leña para usos residenciales es un combustible casi que primitivo, ¿verdad? No hay una eficiencia energética cuando una familia utiliza leña para satisfacer sus demandas de alimentos, de calor, ¿verdad? Ustedes han visto cómo la gente cocina en el campo y hasta ahora hay iniciativas para introducir estufas ahorradoras de energía, ¿verdad? Que básicamente pues atrapan todo el calor y tienen un escape para que no le afecte a las personas todos esos gases contaminantes de la quema de leña. Y bueno, luego el sector transporte que es el que tiene esa demanda de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces no hay un desarrollo tecnológico o industrial en el país, ¿verdad? O sea, nuestra energía es puramente para satisfacer necesidades domésticas. Si nosotros vemos la producción energética per cápita y la producción energética per cápita, vamos a darnos cuenta, esta es la producción energética, está en azul, y el consumo está en rojo. O sea, nosotros tenemos una mayor demanda de energía de lo que nosotros podemos producir. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar importando energía al país para poder satisfacer todas las necesidades. Y esto es principalmente que importamos combustibles fósiles, ¿verdad? Aquí en Guatemala se produce petróleo, pero no se destila, no se fabrican combustibles fósiles, sino que todo se exporta. Ahora, el desacoplamiento energético lo que nos indica es cuánta energía utilizamos para producir una unidad económica, ¿verdad? Que es la unidad económica, es el Producto Interno Bruto. Y por lo general este desacoplamiento en países desarrollados tiene una pendiente muy fuerte, ¿verdad? Porque cada vez se hace más eficiente el uso de energía para producir más economía, ¿verdad? En Guatemala no es muy marcado, o sea, no hay una pendiente muy marcada porque no hay medidas de eficiencia energética y no hay desarrollo económico como hay en los países del primer mundo. Y ahora, si nosotros vemos
un diagrama de Sankey, a ver, que muestra los flujos de la energía en la economía. Podemos ver también cómo se distribuye la energía, o sea, cómo se utilizan las diferentes fuentes y para qué sectores. Esto es un diagrama que está en el sitio web de la Agencia Internacional de Energía y lo están actualizando año con año, y ustedes pueden encontrar ahí de todos los países del mundo los diagramas de Sankey. Este es el del 2015, pero básicamente demuestra cómo, por ejemplo, el principal energético es, aquí le llaman biocombustible, biomasa, desperdicios. Esto es biomasa. Entonces, esto entra leña y entran los desperdicios de la industria azucarera, y hay una porción que se va a las estaciones de generación y otro que se va aquí al sector residencial, básicamente, ¿sí? Luego tenemos la producción de petróleo nacional. Aquí está, arriba, miren, sumamente pequeña, que casi todo se va a exportación, y una pequeña porción se queda en refinerías, pero lo utilizan para asfalto. Luego todos los productos, los combustibles fósiles se tienen que importar, ¿verdad? Y van a satisfacer las demandas del sector del transporte. Una mínima, o sea, una porción más reducida va a la industria y otra va a las estaciones de generación. Vamos a ver. Sí, a estaciones de generación. Y luego tenemos los otros energéticos como hidroelectricidad, geotérmica, que son puramente para energía eléctrica, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces este panorama está también contrastado con la demanda que ha ido incrementándose de electricidad por habitante. Entonces, ahorita la demanda más o menos está entre los 600 a 700 kilovatios hora por persona. Y aquí podemos ver un mapa de los índices de electrificación rural, índices de electrificación en el país. Entonces, lo que está en rojo es lo que son los municipios que están menos electrificados. Lo que está en azul oscuro son los que ya están casi con el 90-95% de electrificación. Entonces, hay un buen porcentaje de electrificación en el país. Sin embargo, estas regiones de Alta Verapaz, Quiché, la zona norte de Petén, están casi que poco electrificadas, ¿verdad? Y si nosotros vemos cuál es la potencia instalada, o sea, cómo ha ido evolucionando la capacidad que tenemos de generar energía a lo largo de este periodo, vamos a ver que los motores de combustión interna, las turbinas de gas, turbinas de vapor, son las que tradicionalmente se han usado para generar energía eléctrica con combustibles fósiles como diésel, búnker, fuel oil, son carbón también, ¿verdad? Y la hidroelectricidad ha ido incrementando, o sea, las plantas hidroeléctricas han ido incrementándose, la cogeneración con bagazo de cañas, pues más o menos ha ido también manteniéndose estable, y hasta este 2014, 2015 han empezado a ingresar los renovables, como la energía solar, la energía eólica y el biogás, ¿verdad? Tenemos una planta de biogás en el basurero municipal que ya está funcionando. Okay. Y este es otro gráfico donde en el anterior vimos la potencia instalada. Vamos a ver, perdón.
si puedo ver la anterior. Dios mío. Esta es la potencia, vamos a ver. Potencia instalada, estamos llegando a los 4000 megavatios de capacidad instalada, ¿verdad? Y la generación de electricidad está llegando a los 12.000 gigavatios hora al año. Y la distribución de cómo se genera la energía, o sea, las diferentes tecnologías, también es similar a la anterior, ¿verdad? Los combustibles fósiles, la hidroeléctrica y la cogeneración, ¿verdad? Juegan un buen porcentaje de lo que se consume en el país. Y aquí están también la eólica, la solar, ¿verdad? Biogás, acaban de empezar, es bien reciente. Y además también nosotros importamos energía de México y también se exporta hacia El Salvador y hacia Centroamérica, ¿verdad? Ok. Disculpe, donde dice Orivolución, yo sabía que ya lo generaban con Orivolución. No, ya no, ese fue, lo que pasa es de que hubo un periodo de tiempo donde sí hubo, y entonces por eso está incluida, pero eso ya no existe. Ajá. En el 2016, bueno, esto es muy similar, ¿verdad? A estos años, no ha cambiado mucho, más o menos esta es la relación que hay de generación renovable con los combustibles fósiles, ¿sí? 65%, o sea, más o menos ahí andamos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones generales que podemos ver en base a este panorama? Bueno, que la leña, un combustible sumamente ineficiente, es la fuente primaria de energía más utilizada. Que existe un leve desacoplamiento energético, lo que es un indicador del poco desarrollo tecnológico industrial. Y que somos un importador neto de energía, ¿verdad? No logramos satisfacer las demandas energéticas y tenemos que estar trayendo combustibles fósiles al país para poder hacerlo. Esto lo que nos hace es muy vulnerable a los precios del petróleo. Cuando sube el petróleo, entonces sube la gasolina, sube la canasta y la idea sería empezar a ya no depender de esa importación de combustibles, ¿verdad? Y bueno, aún hay departamentos como Quiché, Alta Verapaz y Petén donde todavía no hay energía eléctrica. Ahora vamos a pasar a ver los recursos energéticos fósiles. Yo sé que ustedes son energía renovable, pero es bueno también que tengamos una idea de cómo están distribuidos y dónde se encuentran nuestras fuentes fósiles. Entonces, básicamente existen 3 cuencas petrolíferas donde hay petróleo y gas natural asociado, ¿verdad? La cuenca norte, que es donde está la mayor cantidad de pozos, está la del Pacífico y la del Caribe, ¿verdad? Y en todas existen, han habido perforaciones donde han estimado que hay depósitos. No hay nada publicado en ningún lugar que nos diga cuánto petróleo hay, porque muchas veces esa información la generan por proyecto, por pozo, para una empresa privada. Ellos hacen las prospecciones y nunca revelan la información, solo, o sea, es muy hermético, entonces no hay un dato, o sea, no hay investigaciones que nos digan en nuestro territorio hay tantos barriles de petróleo. Estos datos son los que se han encontrado en diferentes fuentes, pero son muy variables, ¿verdad? Y dicen que hay desde 430 a 526 millones de barriles
y gas natural posiblemente unos 3 millones de metros cúbicos, pero estos son datos con un alto grado de incertidumbre. Entonces, el gas natural es uno de los combustibles fósiles que tiene, que tiene un menor impacto, o sea, que tiene la combustión de este gas natural es menos dañino al medio ambiente que el carbón mineral o que quemar búnker, ¿verdad? Creo yo que sí, estoy casi seguro que en Panamá ya están desplegando una central de gas natural y lo que quieren es interconectar a todo Centroamérica para intercambiar energía. Entonces, esta es la producción de petróleo. En el 2003-2004 estaba alrededor de los 9 millones de barriles y esto ha venido a disminuir hasta los 3 millones de barriles que actualmente se están exportando, ¿verdad? Entonces el principal, vamos a ver, el principal otra vez, perdón, voy a regresar. El principal pozo es el pozo Shan, que está, creo yo, en esta región de acá. Y ese es el que tiene la mayor producción. Casi el 90% del petróleo se produce ahí. Pero ya está disminuyendo los depósitos en ese lado. Por eso es que se vino para abajo. Pero el petróleo no tiene un valor acá para destilarlo, no hay infraestructura de destilación porque el petróleo tiene un contenido alto de azufre y por eso es que es mejor exportarlo. Lo usan para asfalto, más que todo. Esto es la importación de hidrocarburos, ¿verdad? Para, como ya les había comentado, para satisfacer las demandas del sector transporte y en menor proporción el GLP que se usa para la cocina, en fin, propósitos domésticos. Y depósitos de carbón mineral, pues hay algunos estudios que dicen que tal vez en estas regiones podría haber, pero de muy mala calidad como energético. Entonces, básicamente tenemos petróleo, pero no sabemos cuánto hay. Con un alto grado de incertidumbre podríamos decir que hay de 430 a 500 millones de barriles. También hay asociado a esos yacimientos gas natural que se puede utilizar y posiblemente hay depósitos de carbón mineral. Ahora vamos a ver cómo están las energías renovables. Entonces, este capítulo trata de responder la pregunta de cuál es el potencial energético renovable y en dónde están localizados estos recursos. Bueno, uno de los principales energéticos que no se están aprovechando en este momento es la basura. Y ya hay muchas tecnologías de generación de energía a partir de desechos, ¿verdad? En el basurero municipal hay hay una planta que tiene 4 megavatios de energía, de capacidad. Son 4 turbinas de 1 megavatio cada una. Y básicamente lo que hicieron ahí fue perforar, ¿verdad?, en el basurero y meter unas tuberías y entonces extraer ese gas que se está generando, y eso es lo que alimenta las turbinas, ¿verdad? Tiene un proceso de filtración porque esos gases tienen azufres y otras cosas que dañan las turbinas, pero después de que se trata, entonces ya puede ser usado como combustible. Si algunos no conocen, yo creo que también Cristian Siliesa les va a dar algún curso o algo así durante pues es posible que los lleven también a conocer. Pues piensa que del basurero no está el sistema nacional, ¿verdad? Creo que es privado. Miren, todos los
todos los sistemas que están abajo de los 5 megavatios de energía son considerados generador distribuido, ¿verdad? Y sí están conectados a la red. Ajá. Y solo una consulta, por ejemplo, el costo de producción en cuestión de basura, porque como es lo de la basura es un tema bien complicado, ¿no? Sí. Y que es a diario, ¿no? No es aquello de para producir, por ejemplo, para producir energía. Bueno, los costos no los conozco así a detalle, pero por ejemplo el problema aquí son los contratos que hay con el mercado. O sea, para venderle, para usted diseñar y poner una planta de generación, tiene que tener asegurado que le van a comprar esa energía que usted va a generar. Entonces tiene que demostrar que va a poder generar la cantidad que dice que va a generar, ¿verdad? Si es 1 mega o 2 o 10 o 100, pero que usted la va a generar, ¿verdad? Eso es lo primero. Y luego que se la van a pagar, ¿verdad? Y va a tener un precio. Y entonces usted con ese precio va a poder analizar si le va a ser rentable su inversión o no. Entonces, en términos de basura, miren, hay iniciativas para un nuevo relleno sanitario, ¿verdad? Lo están proponiendo en San Juan Zacatepeques, pero sí es, o sea, lo están viendo que sí va a ser rentable. También hay empresas que también tienen, por ejemplo, Ecotermo, tienen, no sé si ya lo tienen instalado o si lo van a instalar, pero ellos tratan todo lo que son desechos bioinfecciosos, que por lo general son plásticos, y ya se puede, o sea, existen las tecnologías disponibles para que la combustión de esos desechos no generen emisiones tóxicas al medio ambiente, y entonces se pueden utilizar como energía, ¿verdad? Como combustible. Y entonces también creo yo que ellos están en ese, yo no sé si ya le están generando o si están pensando en generarlo, ¿verdad? Pero o sea, sí se puede, ¿verdad? Sí, el hecho de que haya una planta funcionando en el basurero es una demostración que la basura es un potencial energético que se está desperdiciando actualmente. Miren cuántos basureros municipales no hay en el país. Entonces estas son aquí están las turbinas, ¿verdad? Son unas turbinas Jenbacher de Italia o de no sé dónde las trajeron. Pero tantos basureros que hay en el país que pueden también entrar en esta dinámica. De ahí también hay residuos de cadenas agroindustriales, ¿verdad? El aceite de palma es uno de los que tiene un mayor potencial, porque en el proceso de extracción de aceite, los efluentes tienen una cantidad de materia orgánica que generan mucho metano. Y hay, bueno, yo conozco por ejemplo una empresa que tiene 1 megavatio instalado en su planta y vende al sistema, ¿verdad? Entonces, también es una cuestión de ver la factibilidad de hacer esto, ¿verdad? Económica. ¿Con qué dijo que genera el megavatio? Con efluentes residuales de aceite de palma. Ya. Ajá. Bueno, de ahí, si se dan cuenta, todos estos son biocombustibles, biomasa, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que viene de materia orgánica. Entonces también el etanol es otro biocombustible. En Guatemala se produce suficiente etanol para mezclarlo con gasolina, como lo hacen en Brasil. Pero no existe la infraestructura para poder hacer esas mezclas, porque media vez se empiezan a realizar, por lo general E5 y E10, eso se refiere a la mezcla de
5% de etanol y 95% de gasolina, o E10 es el 10% de etanol. Entonces, media vez nosotros hagamos esas mezclas, los vehículos tienen que tener la capacidad de recibirlo. Y bueno, pero no tanto los vehículos, sino más que todo las bombas, los depósitos, ¿verdad? Tienen que tener toda una infraestructura para poder suministrarle al consumidor el combustible con esa mezcla. Pero en Brasil, ellos tienen hasta carros diseñados para poder funcionar con mezclas más altas, ¿verdad? En Guatemala todo el etanol se exporta, ¿verdad? Se exporta, se vende o no lo tomamos. Entonces, sí. Yo recuerdo que el marco legal sí está preparado para que la gasolina ya sea mezclada ¿Ah, sí? con etanol. Ah. No recuerdo bien, pero sí, creo que desde los 80 ya en el marco legal está propuesto que sí, la pues, gasolina sea mezclada en creo que 10%. Ah, ya, sí, pues. Yo creo que entonces es más un tema de economía, ¿eh? De las empresas que probablemente los distribuidores de gasolina no les conviene, no les interesa, y por eso es que no ha cuajado esa iniciativa, ¿eh? Y probablemente está, pero no se ha logrado implementar, ¿verdad? Bueno, luego la energía solar, ¿verdad? Estos son los mapas de potencial solar, y estimamos que alrededor de 10 gigavatios hora anuales se podrían producir. Actualmente hay como 2 o 3 plantas solares que son dedicadas exclusivamente a generar energía y que suministran al sistema, ¿verdad? Una está en Tacisco, y yo conozco la otra que está en Estanzuela, por ahí por Zacapa, ¿verdad? Entonces la de Tacisco es la más grande, tiene como 90 megas, algo así. La otra es de 5 megas, es bien pequeña. Entonces es casi que el 0.1% del total que se podrían aprovechar de energía solar. También están las empresas que ponen sus paneles solares y con eso se les reduce la factura, ¿verdad? Porque el contador se empieza a ir al negativo. Pero eso no, pues no, realmente no es un aporte muy significativo dentro de todo el país. Sin embargo, esto va a ir en aumento, ¿verdad? Hay empresas que están pensando en distribuir, por ejemplo, baterías, sistemas de almacenamiento, porque cuando la energía es muy mala y hay apagones, entonces hay empresas que no pueden tener esa mala calidad, entonces utilizan sistemas de almacenamiento para regular la energía que tienen. Y entonces ahí van a haber también oportunidades del mercado. En términos de energía eólica, las regiones con mayor potencial son estas de acá. Y vamos a ver, actualmente hay un estimado de potencial eólico de 7,000 megavatios. Económicamente viable, el potencial es de 700 megavatios, y actualmente con la instalación del parque eólico de Comapa y Las Cumbres, el instalado va a llegar a los 100 megavatios, o sea, esto es el 14% del potencial eólico económicamente viable, ¿verdad? En cuanto a la energía geotérmica, pues la cadena volcánica, hay una cantidad de energía. Incluso en las noticias, no sé si se dieron cuenta, en un lugar que acaba de surgir un pequeño cráter y toda la gente está llegando a verlo, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Es la pura energía que hay. El potencial geotérmico es de 4,000 megavatios. El económicamente viable es de 1,000 megavatios, y actualmente solo se utilizan 80 megavatios de energía geotérmica.
esto es más o menos el 12% del total. Lo que sucede con la energía geotérmica es de que para que ustedes es un poco difícil de predecir exactamente la cantidad de energía que se puede obtener. Tal vez no difícil. Tal vez la incertidumbre de encontrar un yacimiento es un poco elevada, pero media vez se identifica un yacimiento con suficiente potencial, entonces puede llegar a funcionar hasta 50 años, ¿verdad? O más de generación. Entonces, los costos asociados a esa fase exploratoria son demasiado altos. Las empresas no quieren correr el riesgo de invertir y tener que estar perforando, ¿verdad? Perforando aquí, perforando hasta que encuentren el yacimiento, aunque cada vez se van reduciendo, ¿verdad? Porque la tecnología avanza, entonces, pero esa fase exploratoria es la que tiene un costo sumamente elevado pero media vez se encuentra un yacimiento, entonces hay diferentes tipos de tecnologías para aprovecharlo, ¿verdad? Hay la que se usa actualmente en el país es de ciclo combinado, y lo que sucede es de que se extrae la energía de los mantos geotérmicos, o sea, es como lava volcánica y hay depósitos de agua que caen en esos lugares, y entonces el vapor está a súper altas temperaturas. Entonces cuando se extrae ese vapor llega a un ciclo donde calienta un fluido orgánico, y ese fluido orgánico tiene un punto bajo de ebullición, y entonces es lo que hace que dé vueltas la turbina, ¿verdad? Entonces no es el vapor de la tierra la que alimenta la turbina, sino que el vapor se utiliza para calentar un fluido orgánico que está en un sistema totalmente cerrado, y al evaporarse ese fluido orgánico es lo que hace el movimiento de la turbina, ¿verdad? También ese es de ciclo combinado o ciclo orgánico combinado. Hay otros sistemas que les llaman flash, que lo que hacen es utilizar el vapor que viene directamente de la tierra para calentar el agua que alimenta la turbina, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de tecnología que se pueden aprovechar. Bueno, y por último, otra es la hidroelectricidad, ¿verdad? Que ya hay una capacidad suficientemente grande instalada. El potencial del país se estima en los 6.000 megavatios. Actualmente se aprovechan 1.250, lo que es el 20% del total, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos este mapa tiene la disponibilidad hídrica que hay en el país. Esto es un modelo del YARNA, donde ellos calcularon todas las variables de precipitación, escorrentía, y lograron determinar cuál era la disponibilidad hídrica por cuenca y subcuenca. Y luego aquí están donde están ubicadas las plantas, y los círculos representan el potencial que tiene cada planta instalada. Entonces, si nosotros miramos este gráfico, vemos que la disponibilidad hídrica está precisamente donde este otro mapa representa los índices de electrificación, y nos damos cuenta que lo que está en rojo son los índices de electrificación más bajos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que las regiones con mayor disponibilidad hídrica es precisamente donde están los menores índices de electrificación. Ya, y si miramos, aquí hay un mapa de conflictos, de conflictividad social. Vamos a ver que la mayor cantidad de conflictividad social asociada a proyectos hidroeléctricos está precisamente en esos lugares donde están los índices más bajos de electrificación rural. Y entonces, pues nos preguntamos por qué sucede eso, si es el lugar donde tiene mayor potencial, ¿verdad? Hídrico.
Entonces son solo temas que hay que ponerlos sobre la mesa para entender que tenemos un potencial energético, pero no lo aprovechamos. O sea, en términos renovables, ¿verdad? Aprovechamos 20% del potencial energético de cada una de las diferentes tecnologías que ya vimos, ¿verdad? Entonces, sí hay suficiente energía para crecer económicamente, para crecer tecnológicamente, pero ya después ya se viene a un tema del Estado, ¿verdad? De lo que quiere hacer el Estado, lo que no hace, lo que deja de hacer, ¿verdad? Entonces, tampoco hay iniciativas para descentralizar la energía, o sea, para poner sistemas energéticos autónomos, ¿verdad? Para llegar a esas comunidades rurales, aunque ya están en funcionamiento los planes de expansión, pero vamos a ver cómo va a ir cambiando este mapa de electrificación rural en estos próximos años. Entonces, como conclusión general, pienso que Guatemala tiene suficiente recurso energético para garantizar el acceso y la seguridad energética sostenible, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos todo el panorama de los diferentes fuentes energéticas y pasamos ya a ver, bueno, tenemos energía, tenemos un potencial que no aprovechamos, pero lo que usamos actualmente, cómo se hace, cuáles son los impactos asociados a esa generación energética, y para eso entramos al análisis de sostenibilidad. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las fuentes energéticas renovables, si tienen algo que les llame la atención, ¿no? ¿Sí? Tal vez de repente tomando el tema de la basura, Uh-huh. ¿no habrá alguna iniciativa como hemos visto en Francia que queman la basura como también para aprovechar eso? Uh-huh. Pero la queman para Generar electricidad. Electricidad, ajá. Sí, es lo que les decía, que sí hay tecnologías, ya hay, ¿verdad? Las tecnologías ya están disponibles, pero la cuestión es quién quiere invertir en eso. Es una cuestión de iniciativa también privada. Siento yo que pues hay que hacer la inversión, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Solo es de encontrar el match entre alguien que quiera invertir y demostrar que es factible económicamente y que es rentable, ¿verdad? A largo plazo. Uh-huh. Ok. Aunque creo que también creo que usted mencionó algo de, por ejemplo, cuando una planta de generación entra, debe demostrar que tiene la capacidad de entregar cierta potencia instalada. Ajá. Y a veces, digamos, con basura o, por ejemplo, en el caso de las solares, que varía. Así, es variable. Es variable, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. El sistema nacional como que tampoco está muy preparado para respaldar esos cambios de energía entregada, digamos. Ajá, sí. Sí, ese es uno de los... Se ha argumentado sobre la variabilidad que tienen los renovables, pero si se dan cuenta, por ejemplo, la energía solar se complementa con la energía eólica, ¿verdad? O la hidroeléctrica, por ejemplo, con la biomasa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando en el día que hay luz solar y todo, hay suficiente energía solar, ¿verdad? Pero en la noche que baja, probablemente es la eólica la que tiene más, o sea, por los ciclos, ¿verdad? De los sistemas climáticos. Entonces, esos dos se pueden ir compensando uno con otro, se pueden ir complementando. En el caso de la hidroeléctrica, aquí por ejemplo, en invierno, que hay un montón de lluvia, entonces hay suficiente hidroelectricidad, pero no hay bagazo de caña, porque todo, o sea, la tierra está utilizando esa energía del agua para hacer que crezcan los cultivos, y cuando empieza la estación seca y que empiezan a ver la zafra, la cosecha, hay suficiente energía de biomasa para
Entonces ahí hay una complementariedad, ¿verdad? Que se puede ir explotando. Y sí, en la basura no hay ese problema de variabilidad, porque siempre va a haber generación de desperdicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta empresa Ecotermo, ellos van a los hospitales y colectan todas las jeringas, todos esos desperdicios. Eso es una fuente constante, pues eso nunca va a dejar de existir, y eso siempre, y de hecho está incrementando, ¿verdad? Entonces esas tecnologías de energía a partir de desperdicios, ¿verdad? Son muy prometedoras. Hay mucho potencial porque resuelven dos problemas, ¿verdad? Entonces eso es uno de los principios de lo que le llaman la economía circular, ¿verdad? Que es la intención es cerrar ciclos dentro de los procesos, o reutilizar o reducir, ¿verdad? Hacer más eficiente, y eso es lo que se quiere alcanzar en algún momento. Ok, entonces este análisis de sostenibilidad en realidad es un análisis de ciclo de vida, y es precisamente una herramienta para identificar dónde están esos cuellos de botella, dónde están los puntos más importantes en un sistema de producción. Entonces, ¿cómo es un análisis de ciclo de vida? El análisis tiene 4 etapas, y la primera es la definición de alcances y objetivos. La segunda es un análisis del inventario o análisis de inventarios. La tercera es una evaluación de impacto, y por último una interpretación, ¿verdad? Entonces estas son normas ISO estandarizadas que se aplican en todo el mundo. También hay unas normas COUANOR ya que están, o sea, ya están, por así decirlo, la norma ya está adaptada al país, y entonces lo que nos ayuda es a interpretar un sistema de producción. Este es en la primera etapa de la definición de alcances y objetivos, se establece cuál va a ser el sistema que vamos a entrar a analizar, y una unidad funcional, o sea, es por así decirlo, la dimensional para la cual vamos a cuantificar todo lo que sucede en ese sistema de producción, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo compare, por ejemplo, un foco de luz de tungsteno con un foco de luz de ¿qué otra tecnología hay? De LED, ¿verdad? Entonces son diferentes tecnologías. Ahora, lo que sí nos da los dos productos es un servicio. ¿Cuál sería el servicio de esos focos? Sí, iluminación, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tratamos es comparar los servicios que proporcionan los diferentes productos o los sistemas de producción, para que entonces ahí sí, si comparamos la iluminación de un foco de tungsteno con la iluminación de un foco LED, entonces podemos hacer una comparación más equitativa, y por eso utilizamos en nosotros el suministro de 1 kilovatio hora de energía a un consumidor final. Eso significa que tiene toda la mezcla de todas las diferentes tecnologías dentro de ese servicio. Entonces ahí están consideradas la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y por lo general se construye un modelo que tiene todas las etapas del ciclo de vida del sistema. Perdón. Entonces, en este esquema, aquí está, por ejemplo, la planta de, vamos a ver, ¿dónde está? La planta de combustible de carbón, por ejemplo. Entonces, vamos a evaluar la extracción de carbón
en una mina de carbón en Colombia, porque el carbón que nosotros utilizamos en Guatemala viene de Colombia. Entonces aquí hay un modelo que representa esa actividad, donde hay una extracción de carbón, hay un tratamiento de los desechos, ¿verdad? Hay un transporte desde Colombia para Guatemala en un barco, y luego ese carbón llega a una planta. También está la construcción de esa planta, ¿verdad? Todos los insumos, los materiales que se utilizaron para construir esa planta. Y luego esa planta lo traslada al Sistema Nacional Interconectado. El sistema interconectado también lo tiene que distribuir a los usuarios finales. Entonces hay que construir toda la infraestructura de transporte y distribución. Y por último, hacer la conversión, ¿verdad?, de la transformación de alto voltaje hacia bajo voltaje y llevarlo al usuario final. Entonces todo eso está dentro de este modelo, y al tener cada una de esas etapas se empieza con la elaboración del inventario, que es cuantificar cuántos materiales, cuánta energía se utilizaron, y cuántas emisiones se produjeron, ¿verdad?, al medio ambiente. Entonces, por lo general se generan tablas en las cuales se ponen todo lo que ingresó para satisfacer las necesidades de esa actividad y todo lo que egresó en términos de emisiones hacia el agua, emisiones hacia el ambiente, de todo tipo, ¿verdad? Disculpa, solo una pregunta. Entonces, se evalúa todo lo que ingresa para generar un kilovatio hora de energía en el consumo final. Ajá. Y se evalúa todo lo que sale, la Ajá. contaminación, el impacto, Ajá. solo ambiental. Sí, solo ambiental. Ajá. O sea, en realidad esto es un modelo de, vamos a ver, les llaman balances de materia, de masa y energía. Entonces, no sé cuántos de ustedes son ingenieros, pero han visto que uno hace un balance de masas para cuantificar toda la energía que entra o toda la energía que sale. En este caso, estamos hablando de materias primas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que extraer carbón mineral, entonces yo voy a usar combustible para hacer funcionar las excavadoras, para hacer toda la actividad, y ese uso de combustible va a tener emisiones atmosféricas, ¿verdad? Entonces, cada una de esas cosas es la que se va cuantificando en ese modelo. Al final nos va a quedar cientos de tablas por actividad, ¿verdad? Pero para eso se utilizan, ya hay software, se utilizan bases de datos donde tienen esas actividades registradas, porque si ustedes construyen una planta de carbón como la de Jaguar Energy, van a usar una turbina que les va a producir 100 megavatios, y esa turbina es tecnología estándar en todo el mundo. Entonces, si alguien más ya lo documentó, únicamente lo tiene que publicar y decir, bueno, nosotros en Australia instalamos un motor Jenbacher y utilizamos tanto y tanto y tanto de materiales para hacer esta cosa. Y en Guatemala va a ser muy similar, ¿verdad? No van a haber muchas variaciones. Entonces, estas bases de datos están disponibles con miles de procesos, y entonces uno va armando un modelo, es como un rompecabezas, ¿verdad? Uno va armando un rompecabezas del sistema de producción. Claro, hay variables que sí se tienen que tomar y evaluar porque son muy específicas de cada actividad en cada país, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del analista. Entonces, al final de que nosotros hemos hecho esos inventarios, entonces los podemos empezar a agrupar, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que todo lo que se emitió al ambiente, ¿verdad?, lo podemos clasificar como emisiones atmosféricas, ¿verdad? Y de esas emisiones atmosféricas van a haber algunas que van a generar un impacto hacia el calentamiento global, ¿verdad? Entonces la podemos clasificar como una categoría de impacto que se llama calentamiento global
o cambio climático. En inglés se llama Global Warming Potential. Y entonces ahí podemos decir, bueno, en mi sistema de producción yo tuve X cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y a eso es lo que se le conoce como la huella de carbono, ¿verdad? ¿Cuántas emisiones tengo por la cantidad de producto que hice, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, es que ya estamos haciendo una evaluación de impacto, ¿sí? Estamos cuantificando todo el daño que se está generando hacia el ambiente por mi actividad. Y los resultados se pueden interpretar usando estas gráficas de barras. Media vez yo cuantifico cuánto, esta es la categoría de cambio climático GWP de 100 para 100 años. Y aquí cada uno de estos colores representa una tecnología, pero representa la cadena completa de esa tecnología, o sea, el traslado de combustible. Por ejemplo, hablemos de carbón porque es lo más fácil, pero si vemos el carbón es de color, es el más oscuro, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, de mi categoría de impacto que se llama cambio climático, o sea, del total de emisiones que estoy produciendo, el 55% son emisiones que vienen de la cadena de suministro de carbón, ¿verdad? Porque hay emisiones en la extracción de carbón, hay emisiones en el traslado hacia Guatemala y hay emisiones en la combustión. Ahora, ¿cuál de esas es mayor? Eso no lo vemos acá, pero solo sabemos que el 55% viene de esa tecnología. Ajá. Y también sí se podría, en el análisis de Sí. ciclo de vida, sí se puede ver de dónde viene. Sí, entonces a eso se le llama un análisis de puntos críticos, ¿verdad? De exactamente qué es lo que está generando el impacto. Uno puede meterse a este 55%, uno se puede meter e identificar ahí quiénes son los que están, qué es lo que está generando más daño. Pero bueno, para fines prácticos, esta gráfica nos da la distribución porcentual de cada una de las tecnologías en el total, ¿verdad? O sea, 1 kilovatio hora. O sea, si nosotros decimos, miren, digamos que en esta habitación tenemos 1 kilovatio hora, ¿verdad? Porque estamos utilizando, estos focos consumen 1 kilovatio hora. Y de esos, entonces, ¿cuáles son los impactos generados por este consumo? Entonces va de cambio climático, o sea, la huella de carbono. Entonces vamos a ver que el 80% es impacto, o sea, el 80% de esta energía que estamos consumiendo actualmente, los impactos están siendo producidos por combustibles fósiles, ¿verdad? O sea, que en la matriz energética hay, como habíamos visto, que eran solo el 30%, ¿verdad? Del total. El 65% es renovable. Pero ese 30% que estamos utilizando generan la mayor cantidad de impactos de cambio climático. Generan un 80% de impactos de cambio climático, ¿verdad? Entonces, esta es una categoría. Pero un análisis de ciclo de vida nos da hasta 10 o 12 categorías de impacto, porque hay diferentes compartimentos ambientales, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ver en el agua, por ejemplo, cuáles son los impactos que hay una categoría que se llama FA, es toxicidad de ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que también el 60% se da por combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que esto es como un ecualizador de un sistema de sonido. ¿Se acuerdan que uno puede ir regulando las diferentes frecuencias? Esto es similar, porque en lugar de que sean frecuencias, lo que vamos a estar viendo son compartimientos del medio ambiente. Por ejemplo, si vemos la categoría de uso del suelo, que es esta que está aquí, vamos a ver
que genera el 80% de los impactos son los sistemas de cogeneración. Entonces, ¿por qué es importante ver más impactos que solo... Si nosotros solo nos dedicáramos a evaluar la huella de carbono de los diferentes sistemas de producción, pensaríamos que utilizar cogeneración es lo ideal porque no hay impactos de cambio climático, ¿verdad? No aparecen acá. Pero si nosotros empezamos a expandir y a empezar a analizar otras áreas del ambiente, entonces vamos a ver que también existe, por ejemplo, estos impactos en el suelo. Miremos este otro que se llama toxicidad de ecosistemas terrestres. Igual es la cogeneración. ¿Por qué? Porque como necesitamos la biomasa, o sea, el combustible, lo tenemos que cultivar. Y el cultivo tiene demandas de agua, consumo de agua, tiene aplicación de fertilizantes y todo eso va a llegar al medio ambiente. Entonces, lo que nos permite hacer un análisis de este tipo es evitar trasladar el impacto de una etapa de la cadena hacia otra, ¿verdad? Porque podemos identificar quiénes son esos que contribuyen en mayor proporción a los impactos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. Ahora, si miramos solo la huella de carbono, entonces podemos hacer una comparación de nuestra matriz energética con la de México, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos emitiendo alrededor de 400 kilogramos de CO2 equivalentes. El CO2 equivalentes es la unidad que se utiliza para medir todas esas emisiones que se están produciendo, se equiparan a un equivalente de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos, podemos ver cómo estamos en términos de nuestra huella en comparación de otros países, ¿verdad? Y luego, si analizamos la huella de carbono durante las diferentes épocas del año, vamos a ver que en la etapa de invierno, ¿verdad?, que en teoría deberíamos de reducir porque hay un incremento en la hidroelectricidad, se incrementa la huella de carbono. Pero esto es porque hay una reducción de biomasa de los sistemas de cogeneración, y cuando hay esa reducción de biomasa, entonces tienen que entrar a funcionar los sistemas que utilizan carbón y combustibles fósiles. Entonces hay mayor emisiones de carbono, ¿sí? Entonces por eso es que se mira esa variación así en la huella durante el año. Ahora, si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿y qué pasa si nosotros cambiamos nuestra matriz? Entonces este es un análisis de escenarios de expansión y de las diferentes tecnologías que podrían ingresar en el futuro, ¿verdad? Y bueno, esta es la actual del 2016. Lo azul es hidroenergía, verde es cogeneración, lo oscuro son fósiles, ¿verdad? Si nosotros cambiamos, incrementamos la energía hidroeléctrica y la energía geotérmica en el sistema, vamos a ver cómo se reduce esa huella de carbono, ¿verdad? De 0.418 kilogramos de CO2 equivalente, podríamos estar en 0.200 kilogramos de CO2 equivalente, porque hay un incremento en la energía renovable. Por lo tanto, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si en el futuro ingresan fuentes fósiles, ¿verdad? Jaguar Energy tiene como 3 años de estar funcionando. Es una planta nueva de carbón. Entonces, va a haber un incremento en la huella de carbono, ¿verdad? Eso es lo lógico, ¿verdad? Pero nos da herramientas de análisis para proponer, ¿verdad?, qué nos conviene más. Y luego si analizamos la huella hídrica, o sea, esto es el uso de agua por unidad energética, ¿verdad? ¿Cuánta agua estamos utilizando? Aquí tenemos un consumo de 20 litros aproximadamente por kilovatio hora, ¿verdad? Ese es como nuestro indicador. Otra manera de ver esa huella hídrica es,
Bueno, de hecho lo que vimos anteriormente es el resultado del inventario, ¿verdad? Y este es ya la evaluación de impacto usando un método que evalúa cuánta escasez puede generar ese consumo de 20 litros, ¿verdad? Porque no es lo mismo consumir agua en una región donde hay suficiente abundancia de ese recurso, por ejemplo, en Cobán, donde hay mucha agua, que en el Valle del Motagua, ¿verdad? Donde es bien árido. Entonces, si yo consumo 1 litro de agua en Cobán, no importa si me lo tomo, si lo desperdicio, porque hay suficiente agua. Pero si yo me consumo ese litro en el otro lugar, probablemente como no hay agua, entonces yo le voy a quitar la oportunidad a otras personas, a otros usuarios, a ecosistemas, ¿verdad? De que aprovechen ese litro de agua. Entonces, para eso se utiliza un indicador de escasez. Y el indicador de escasez, el 90% del potencial de generar escasez en el país lo dan los sistemas de cogeneración, por eso está en verde. Porque utilizan una cantidad significativa de agua para los cultivos de caña de azúcar, ¿verdad? Ahora, si nosotros evaluamos impactos de calidad de agua, por ejemplo, eutroficación, toxicidad, nos vamos a dar cuenta que el carbón es uno de los principales contribuyentes a esas categorías de impacto de toxicidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando hay extracción de carbón en las minas de carbón, todos los desperdicios los dejan al cielo abierto, y cuando llueve eso genera una filtración de materia que estaba antes adentro del suelo, que generan ácidos, generan otros componentes ya expuestos, y todo eso se filtra a los mantos freáticos y llega a las fuentes de agua, y entonces se empieza a contaminar. Entonces, por eso es de que el carbón aparece aquí como dentro de los mayores contribuidores a impactos de calidad. Bueno, entonces, las conclusiones del análisis, ¿verdad? ¿En dónde están? ¿Cuáles son los impactos y en dónde están ubicados? Entonces se identificaron 3 etapas así bien críticas, que se les llaman hotspots ambientales. Entonces uno de ellos es la operación de una mina de carbón, ¿verdad? Porque genera impactos a medio ambiente de diversos tipos. Luego, la operación de plantas de combustibles fósiles, o sea, la combustión de combustibles genera emisiones tóxicas que luego también llegan a otras fuentes, por ejemplo, como agua o a la tierra, porque cuando llueve hay lo que le llaman lluvia ácida, ¿verdad? Las emisiones de gases de efecto invernadero generan esa lluvia ácida que termina llegando a la tierra o a un ecosistema acuático. Y luego la etapa agrícola de los sistemas de cogeneración es el otro punto, ¿verdad? Entonces, ajá. Cuando usted habla de cogeneración, no tengo claro qué es cogeneración. Muy bien, ajá. La cogeneración es la generación de energía térmica y de energía eléctrica. Entonces, ¿al mismo tiempo, perdón? Sí, al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es de que utilizan el bagazo de caña, todos esos desperdicios, los queman y entonces lo utilizan para una caldera. En la caldera, o sea, está quemando eso y calientan el agua, y entonces todo ese vapor lo utilizan ya sea para una turbina de energía eléctrica o para todos los procesos industriales de la industria azucarera. Ajá, entonces a eso se llama cogeneración. Bueno, entonces la energía con carbón y búnker contribuyen a la mayoría de categorías de impacto en mayor proporción, ¿verdad? Eso es claro, y por eso es de que en todo el mundo, en Alemania ya no hay estas tecnologías. Solo en Guatemala, por intereses económicos, es que hay una planta nueva, ¿verdad?
la operación de minas de carbón y la combustión son etapas críticas de la cadena de suministro. La huella de carbono está alrededor de los 0.418 kilogramos de CO2 equivalentes, con rangos de variación estacional. Y el 80% de la huella de carbono se debe, o sea, del total, ¿verdad?, de todas las tecnologías, es de combustibles fósiles. Entonces, la producción de energía, o sea, la cogeneración, contiene los impactos asociados con el cultivo de caña de azúcar, que son uso del suelo, consumo de agua y la toxicidad terrestre que eso implica. La huella de agua es 20 litros por kilovatio hora, y el 90% del potencial de producir escasez viene de la etapa agrícola. Entonces, básicamente, esto es lo que es un análisis de sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Y básicamente esto es el perfil energético, ¿verdad? Estas son las consideraciones finales del perfil, que es, bueno, primero, el uso de fuentes energéticas primarias como leña es sumamente ineficiente y primitiva, ¿verdad? Somos importadores netos de energía, lo cual nos hace vulnerables a los precios del petróleo. No existe un desacoplamiento energético, o sea, usamos la energía, no la usamos para producir una economía estable. Tenemos un potencial energético muy grande, pero no se aprovecha. La huella de carbono de electricidad está determinada por el uso de combustibles fósiles, y la huella hídrica está determinada por el uso de sistemas de cogeneración, ¿verdad? Así que esto básicamente es una introducción, ¿verdad?, a todo el panorama energético. Ustedes ya saben dónde encontrar esa información. Tienen un documento ahí y que les va a servir de aquí en adelante en su carrera.